hematopoiesis que es de tipo extraembrionaria, donde va a tener ya cadenas de hemoglobina formadas, como es la Gover 1, Gover 2 y Postram. Pero sabemos que es de tipo extraembrionaria, que aún comenzando la hemoglobina, todavía no hay un pigmento respiratorio bien establecido para sostener y fortalecer al futuro bebé. Denme un segundito. Buen día, maestra. Hermana, ¿cómo está? ¿Soy yo o no se está escuchando? ¿Soy yo? La maestra está hablando por teléfono. Está hablando por el celular, señores. Esperen un momento. Discúlpenme, fue que llamó la maestra Karen de una situación. Eh, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa hematopoiesis que vimos la semana pasada, de tipo extraembrionaria y de tipo intraembrionaria, donde veíamos que esos acúmulos angiógenos inician esa hematopoiesis extraembrionaria a nivel del tejido mesenquimatoso, y podemos decir que también es una hematopoiesis mesenquimatosa. Sale de ahí a medida que el individuo aumenta sus necesidades nutritivas, sus exigencias, y se siembra el hígado, esos acúmulos, esos de sanguíneo, que son los que van a fundar y van a formar esa primera línea celular, se siembran a nivel del hígado fetal, del hígado, y podemos llamarle a ese hematopoiesis de tipo fetal o esplénica, que ahí, o sea, que pusieron 4 partes, pero esa hepática y la esplénica es la misma. Se siembran esas primeras células, esos islotes sanguíneos, y comienza a funcionar lo que es esa hematopoiesis de tipo fetal, con 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. A medida que aumenta, ya para el 6º mes de formación del embrión, se siembra la médula ósea. Entonces ya hablamos de una hematopoiesis de tipo mieloide a nivel de la médula ósea, pero no deja de producirse todavía hematopoiesis fetal, hemoglobina fetal, sigue su curso una semana o una semana después del nacimiento. Y veíamos que al momento de nacer, el individuo llega a la vida con un 55 a un 85% de hemoglobina fetal. ¿Lo recuerdan? De hemoglobina fetal que va a desaparecer de manera paulatina, más o menos entre 0 y 1 año. Hay algunos pacientes que ya a los 6 meses no tienen nada, pero hay otros pacientes que todavía al año tienen reflejos de esta hemoglobina que no ha terminado de eliminarse. Lo normal es que tú tengas de 0 a 2%, una persona normal. Cada hemoglobina en su época, cuando pasa de esa época y sigue circulando, entonces hablamos de una condición genética, cuando esa hemoglobina fetal o por esa misma hemoglobina embrionaria que llegue a la vida adulta, o sea, que siga con nosotros y no termina de sintetizarse, entonces hablamos de una imposición genética del paciente, que pudiera ser cualquier condición, una hemoglobinopatía, una talasemia, cualquier condición, pero ya hablamos de condiciones genéticas. Lo normal es que nosotros tengamos menos del 2% de hemoglobina fetal. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Sí, maestra. Ok. Sí, profe. Entonces,
que entonces esa media donde nosotros vamos a ver la formación de esta hemoglobina A, que es la hemoglobina adulta, que tiene dos componentes, un componente menor y un componente mayor. ¿Lo recuerdan? Y ese componente mayor va a tener dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Y ese componente menor tiene dos cadenas alfa y dos cadenas delta. Y que la mayor proporción de hemoglobina en el organismo, ¿cuál es? La adulta. ¿Cuál es? Dígame. La hemoglobina adulta, pero de las dos. Adulta, ¿Cuál de los dos componentes? La A. El componente mayor, el A. La A1, componente mayor. Exactamente. Por eso, cuando existe alguna condición de hemoglobinopatía en el individuo, o una talasemia, que se pudiera decir, una talasemia, y se ven afectadas, la alfa talasemia, se van a ver afectadas 3 cadenas importantes de aminoácidos en el individuo. 3 cadenas. ¿Por qué se van a ver afectadas esas 3 cadenas? Alguien que me diga. Por ejemplo, el componente menor tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Componente mayor tiene 2 alfa y 2 beta. El menor tiene 2 alfa y 2 delta. Y la hemoglobina fetal tiene 2 cadenas alfa y 2 gamma. ¿Por qué cuando hablamos de alfa talasemia decimos que dependiendo la cantidad de que sea, si es mayor o menor, esa alfa talasemia puede ser no compatible con la vida? ¿Por qué? Díganme. Dominga, dime. Queda como frisado, maestra. El mío. Yo iba a poner como era una idea, no sé si es por algunas enfermedades cardiocongénitas en adultos. No. Okay. Joana Castro, dime. ¿Por qué podemos decir, le dije la descripción de las 3 cadenas importantes de hemoglobina del individuo? ¿Qué tienen en común esas 3 cadenas de aminoácidos? Analícenla. ¿Y qué tienen en común las 3? Lidia Martín. La cadena alfa. Entonces, dependiendo, si hablamos de una talasemia mayor, esa talasemia mayor va a tener afectada las 3 cadenas más importantes, porque si tiene la alfa total o alfa talasemia mayor, va a afectar 3 líneas importantes de aminoácidos. ¿Y por qué entonces decimos que no es compatible con la vida, Damaris? ¿Por qué ella no es compatible con la vida? No sabría, maestra. Alguien que la ayude. Dominga o Lidia Martel. ¿Quién tiene la mayor concentración de hemoglobina en el individuo? ¿Quién está dentro del 94 a 96% distribuido en todo el organismo? El componente alfa mayor, profesora. El componente A, la alfa, es la que está distribuida entre un 94 a un 96%. Entonces, ¿quién es que tiene la mayor oxigenación del organismo? El componente mayor también. Sí, no, pero ¿quién tiene la mayor oxigenación de las cadenas que yo le dije? La alfa. Entonces, una persona que tenga una talasemia mayor, una alfa talasemia mayor, ¿puede ser compatible con la vida? ¿Tiene suficiente oxígeno circulante? No. O sea, no hay la cantidad de oxígeno circulante para el paciente poder sobrevivir a esa condición. Entonces, vamos a hablar entonces de la médula ósea como órgano hematopoyético. Es importante. Noeli, dime. La médula ósea, usted preguntó ahorita de qué era. Esta está en el interior de los huesos, es de tipo como material blando. Esa es la que, de tipo material blando.
La médula ósea es la que da origen a lo que son las células que se convierten en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Sabemos que estas se encuentran en diferentes partes del cuerpo, como es la pelvis, las costillas y diferentes lugares del cuerpo. Vamos a iniciar, Noel, para que te ayude. Luisiana, dime. Es un tejido suave y esponjoso, el cual lo podemos encontrar en el centro de la mayoría de los huesos, como en los vertebrados, en las costillas y en los esternón también lo podemos ver. Ok. Y Joana Castro. Profe, también se encuentran en los huesos del cráneo, en la cintura escapular, y son las que producen todas las células que componen la sangre. Exactamente. Deme un segundito. Luciana, ¿a qué grupo tú perteneces? ¿A qué tema? Soy del grupo... no me acuerdo bien. Yo soy Erika Rojas, maestra, del grupo... Ok. Profe, a mí me falta una se va a retirar. Es que aquí en Google Meet no sé por qué me sale con este nombre. Es mi segundo nombre este. ¿Me escucha, profe? Sí. ¿Cuántas entonces quedarían? A mí me quedan 2. Yo tenía 3. Tranquila. Digo, me falta una. Trabajen ustedes. Ok, vamos a comenzar con el tema entonces de médula ósea. El grupo que le toca exponer a Catherine Paulino, Jennifer De Olio, Claribel Ulloa y Catherine Melo. Son las personas que nos van a edificar a nosotros con relación al tema de hoy. Pueden compartir pantalla. Maestra, la diapositiva se le compartió vía correo electrónico, no sé si usted pueda... Yo puedo compartir la pantalla si quiere, profesora, yo la tengo. Perfecto. Yo la busqué, ¿cuándo la mandaron? El sábado. Ok. Pero ya la compañera la está compartiendo. Gracias. Me avisan. Pueden empezar, que yo tengo el micrófono, estaré con el micrófono apagado. Sí, lo que pasa es que todavía se ven en negro la pantalla. Ahora sí. Bien, muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 2 y le estaremos hablando sobre la médula ósea. Este grupo está compuesto por Catherine Paulino, Claribel Ulloa y esta servidora Jennifer De Olio. Bien, la puede pasar, Claribel. ¿Qué es la médula ósea? La médula ósea es un tejido que se encuentra en el interior de los huesos, como ya dijimos, desempeña un papel fundamental en la producción de los componentes de la sangre y las células esenciales para dar un buen funcionamiento en el sistema inmunológico. También podemos decir que la célula ósea es un tipo de tejido biológico flexible que se encuentra en los interiores de los huesos largos, en la vértebra, en la costilla, en el esternón, en los huesos del cráneo, en la cintura escapular y en la pelvis. También le estaremos mencionando algunas características de la médula ósea.
Una de las más importantes es la más activa, que es la que el color rojo, en su estructura es esponjosa. Esta se va compactando a medida que transcurre el tiempo, y la capacidad activa también se nota en el color del tejido medular. El tejido medular activo está formado principalmente por células pluripotenciales, como ya dijimos la semana pasada, que es la célula que se puede diferenciar en otro tipo de células del cuerpo, que le permite cumplir la función hematopoyética. También podemos decirle que el cáncer y la anemia aplásica son características de la alteración en la médula ósea, y por ende tiene deficiencia en la célula de la sangre. Esta enfermedad también consiste en que esta no puede producir suficiente célula madre, y como consecuencia no se crea la cantidad necesaria de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Tanto el cáncer como la anemia debe ser diagnosticada por un médico especialista y ser tratada rápido. ¿Perdón? Vamos, la anemia, acuérdate, no es enfermedad. Acuérdate que la anemia no es una enfermedad, es una condición subyacente a una patología de base. Entonces no podemos decir la anemia y el cáncer. O sea, la anemia es la consecuencia probablemente del cáncer que tiene el paciente. Perfecto. Entonces, dentro de los tipos de médula ósea, que más adelante va a hablar mi compañera, tenemos la médula ósea roja, la médula ósea amarilla, la gris y la gelatinosa. Hasta aquí ha sido mi participación. Buenos días, quien les habla, Catherine Paulino. Como dijo mi compañera anteriormente, los diferentes tipos de médula ósea, su composición. La médula ósea roja es una sustancia muy rígida, está compuesta por un tejido conectivo y vasos sanguíneos, los cuales contiene eritrocitos, también llamados glóbulos rojos. Son células numerosas de la sangre. La hemoglobina es su principal componente y su función es transportar el oxígeno hacia los diferentes tejidos del cuerpo. También se encuentran ahí las células macrófagas o leucocitos, que son un conjunto heterogéneo de células sanguíneas que son ejecutadoras de las respuestas inmunitarias. Y los megacariotipos son células que forman parte del tejido hematopoyético de la médula ósea. Las células grasas no son más que aquellas que forman el tejido adiposo. La médula ósea roja es la encargada de elaborar las células de la sangre mediante un proceso llamado hematopoiesis, además de encargarse del almacenaje de las células grasas en pequeñas concentraciones. Estas se encuentran en su gran mayoría en los huesos de gran tamaño, como es el fémur. Se encuentra fundamentalmente en los extremos de los huesos largos. Epífisis. Catherine, dígame. Catherine, sí. ¿Qué pasa con un paciente? Un ejemplo. Decimos que ustedes pusieron ahí los tipos de médula. Dentro de ellos está la médula roja, que es la más activa. La médula ósea amarilla, que es la médula ósea que es inactiva. Está la gris y está la gelatinosa. Pero la más usada o de la que más se habla es de la roja y de la amarilla. ¿No es verdad? Ajá. Pasa con un paciente que sufre un accidente, ha perdido mucha sangre y el organismo, la médula ósea, está luchando por repoblar a ese paciente, pero no logra compensarlo. ¿Qué pasa con esa médula ósea amarilla? Se queda tranquila, no dice nada, porque esa no es su función y ya ella desde temprana edad se retiró al descanso. ¿Qué pasa con esa médula? Si la médula le está pidiendo y ve que la roja está sofocada, repoblando, pero el paciente continúa
perdiendo sangre, se comienzan a agotar ya lo que son la sustancia. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Esa médula ósea amarilla que está ahí en reposo, mirando a la aumentaría, se activa. Se activa. Activándose como, Keila. Profe, yo leí ¿Qué hace ya cuando se activa? Cuando la médula roja deja como de fluir, la amarilla vuelve a activar. No, la roja no deja de fluir. La roja no deja de fluir. Ella no logra compensar la demanda del organismo. Entonces, ¿qué pasa con esa amarilla? Vuelve y se activa a médula ósea roja cuando hay un incumplimiento de la médula ósea. Exacto. No hay un incumplimiento, no. Ella sigue trabajando. Ella va y le dice, vamos, podemos, o sea, un decir, pero se activa, inmediatamente comienza a producir los diferentes elementos formes figurados de la sangre, conjuntamente con médula ósea roja, logran restablecer la reserva de ese paciente. Entonces, ¿qué pasa con esa médula ósea amarilla? Si ella cumplió con darle la mano a la roja y logró restaurar esos elementos perdidos, ¿qué pasa? Vuelve y se pone en su estado de reposo. Con ella después. Dime, Keila. Keila estudió, señores. Profesora, después que ella activa lo que es la médula roja, ella vuelve y se pone en su estado de reposo. Exacto. Ella vuelve como a regenerarse, maestra. Exacto. Ya yo hice mi trabajo, ya yo te ayudé. Ella vuelve, entonces podemos decir que la médula ósea amarilla es reversible. Dependiendo de las necesidades del individuo, yo me activo. Si no me necesita, me voy. Sigo sentado. Si me quieren, digo dónde estoy. Sí, dime. Profe, yo estuve leyendo también que a medida que el adulto va creciendo, la médula ósea amarilla va sustituyendo la roja. Claro. Sí. ¿A partir de qué edad comienza eso? De los 25 años. Exacto, ya a los 25 más o menos. Años. Eso comienza más o menos entre los 15, 16, de los 10 años en la pubertad. Ya, cuando ya el joven termina como de su crecimiento, esa médula ósea amarilla sigue reemplazando a esa médula ósea hasta confinar espacios selectivos. Por eso le decía en el esqueleto, ubíquenme la médula ósea roja y médula ósea amarilla. Cuando ella entiende que ella no tiene que seguir, pues entonces ya todo ese espacio se lo cede a la médula ósea roja. O sea, y ella comienza a separarse una buena porción de médula ósea roja y una porción de médula ósea amarilla. Pero en gran parte tú vas a encontrar en el centro de los huesos, la ósea y ya, el reposo. Es esa grasita que nosotros cuando mordemos un hueso, nos sale esa grasita de dentro del hueso. Esa es la médula ósea amarilla. Y en el terminal del hueso, cuando es el músculo que nosotros nos estamos comiendo, vemos toda esa parte roja, como que es un huesito como carnoso, bueno de masticar. Todo eso es médula ósea roja activa. Dime, Joana. No, profe, fue que se me quedó la mano subida ahorita cuando te preguntó sobre la edad. Continúe. Entonces, la puede pasar, mamá. Decimos que la médula ósea amarilla, como estábamos hablando, se constituye de adipocitos y hematíes dispersos y participa en la formación de la sangre. En los adultos se sitúa en el interior de los huesos largos y es una fuente de reserva energética, como le explicamos anteriormente. Está compuesta en su mayor parte de grasa, contiene las células madre que se transforman en cartílago, grasas o células óseas.
La médula ósea gris, esta está compuesta en su mayor parte de grasa y contiene las células madre que se transforman en cartílago, grasas y células rojas. Es sumamente raro en el hombre ya que aparece después de los 50 años sustituyendo la médula ósea amarilla. Está formada por una sustancia gelatinosa de aspecto grisáceo que se piensa que puede estar formada por hidratos de carbono. Se da sobre todo en los roedores, o sea que no es muy común. Ahora mi compañera le va a estar hablando sobre la función, más adelante estaremos conversando. Buenos días, mi nombre es Catherine Mero, ya que no me vi en la diapositiva. Bueno, mi parte es la función de la médula ósea como órgano hematopoyético. La médula ósea roja tiene como función principal la hematopoiesis, que es la producción de células sanguíneas a partir de sus células madres. Tiene un color rojizo debido a la abundancia de células madres hematopoyéticas y sanguíneas. También dice, en función es formar la materia prima orgánica que conforma la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. También tiene como función principal la hematopoiesis, que es la producción de células sanguíneas a partir de sus células madres. Recuerden que escúchame, Catherine, miren, la médula ósea, como ustedes han dicho, tiene la función de formar los diferentes elementos formes en su diferente estadio, contribuir a esta liberación, proliferación, diferenciación, maduración, división. Recuerden que es un conjunto el proceso de hematopoiesis, pero no solamente un conjunto, no. En esa hematopoiesis también tiene función esa médula ósea de repoblar las futuras generaciones, como pudiera pasar que el paciente necesita aumentar sus necesidades en el aumento de la sangre, necesita. Entonces, ¿qué pasa? Va a repoblar en caso necesario. Pero aparte de repoblar en ese caso necesario, también tiene la función de catabolismo, de destruir los sitios de manera programada. Él lo forma, él le permite su proceso de maduración, pero cuando llegó ya que culmina su etapa, también lo lleva a ese proceso de apoptosis, donde el eritrocito de una manera programada se va a degradar. O sea que la médula ósea tiene prácticamente funciones importantes en lo que es la producción, liberación y también programación